Nunca pensé que mi peor humillación se convertiría en el reconocimiento que nunca busqué. Esa tarde de lunes, cuando el guardia de seguridad me acusó de robar frente a toda la fila del supermercado, creí que había tocado fondo. Pero lo que las cámaras revelaron después cambió no solo mi vida, sino la de toda una comunidad que había olvidado cómo ver más allá de las apariencias. Mi nombre es Ramón Vázquez. Tengo 68 años y durante 30 años serví como sargento en el Cuerpo de Rescate de Emergencias. Hoy vivo solo en la misma casa donde mi esposa, Elena, y yo construimos 40 años de matrimonio, donde esperábamos envejecer juntos, rodeados de nietos que nunca llegaron. El lunes de Elena. Esa mañana desperté a las 6, como cada día desde hace 40 años. La costumbre es más fuerte que la razón. Puse agua para 2 tazas de café antes de recordar que estaba solo. Elena había muerto hacía 2 años de un cáncer que la consumió lentamente, pero yo seguía viviendo como si fuera a bajar las escaleras en cualquier momento. «Elena», le dije a su fotografía mientras desayunaba en la cocina silenciosa, «hoy es lunes otra vez. Tu día favorito, porque decías que era un nuevo comienzo». Me senté frente a su retrato de la boda, donde sonreía con ese vestido blanco que había cosido ella misma, porque no teníamos dinero para uno de tienda. En la mesa estaba su último regalo, una lista de compras escrita con su letra temblorosa desde la cama del hospital. «Leche descremada para tus huesos», había escrito. «Pan integral. Nada de dulces». Y al final, con letra más débil, «compra algo dulce para ti, mi amor. La vida ya es bastante amarga». Durante 2 años había hecho las compras siguiendo esa lista, como si fuera un ritual sagrado que me conectara con ella. Era todo lo que me quedaba de nuestros lunes juntos, cuando planificábamos la semana, mientras desayunábamos. Recordaba vívidamente cómo Elena siempre encontraba manera de ayudar a otros en el supermercado. Si veía a una madre joven contando monedas, Elena discretamente le pagaba algo. Si un anciano no podía alcanzar un producto, Elena se estiraba para ayudarlo. «Ramón», me decía, «Dios nos dio lo suficiente para vivir dignamente. Lo mínimo que podemos hacer es compartir esa dignidad con otros». Después de su muerte, traté de continuar esa tradición. No tenía mucho dinero con mi pensión de veterano, pero siempre llevaba algo extra para ayudar discretamente a quien lo necesitara. Me vestí con la misma camisa azul que Elena me había comprado para mi cumpleaños hace 10 años. Estaba desgastada, pero limpia, planchada con el cuidado que ella me había enseñado. Tomé mi bastón, resultado de una lesión durante una misión de rescate, y salí hacia el supermercado. El encuentro en el centro comercial. Camino al supermercado. Escuché llantos en el centro comercial. Un niño de unos 5 años estaba perdido, llorando junto a una fuente, mientras la gente pasaba de largo, demasiado ocupada o demasiado cautelosa para involucrarse. Me acerqué lentamente con mi bastón. «¿Qué pasa, pequeño? ¿Dónde está tu mamá?» «No la encuentro», sollozó. «Estaba en la tienda de zapatos y ahora no está. Tranquilo, vamos a encontrarla». Caminamos juntos por el centro comercial, el niño tomando mi mano libre mientras yo me apoyaba en el bastón. Después de 10 minutos, encontramos a una mujer joven, buscando desesperadamente. «¡Mamá!», gritó el niño, corriendo hacia ella. La mujer me miró con una mezcla de alivio y desconfianza. «Gracias», me dijo brevemente,
pero pude ver en sus ojos que se preguntaba por qué un anciano extraño había estado con su hijo. «No fue nada», respondí. «Solo hice lo que cualquier abuelo haría», pero ella ya se alejaba rápidamente, protegiendo a su hijo de mí como si yo fuera una amenaza. Esa reacción me dolió más de lo que quería admitir. En el mundo actual, incluso los actos de bondad se ven con sospecha, especialmente cuando vienen de un anciano que no encaja en las expectativas sociales de cómo debe verse un buen ciudadano. El supermercado de siempre. Llegué al supermercado San Rafael, el mismo donde Elena y yo habíamos hecho compras durante 20 años. Conocía cada pasillo, cada empleado veterano, cada promoción semanal, pero en los últimos años el personal había cambiado, y ya nadie me reconocía como el cliente regular que había sido. Tomé un carrito pequeño y saqué la lista de Elena. Leche descremada, pan integral, arroz, frijoles, pollo en oferta. Todo calculado al centavo para no exceder mi presupuesto mensual. Mientras caminaba lentamente por los pasillos, apoyándome en el carrito como andador, noté que no era el único cliente mayor navegando cuidadosamente entre precios y promociones. Había una mujer de unos 70 años comparando precios de atún enlatado, y un hombre mayor que revisaba fechas de vencimiento con una lupa. Pero también noté algo más: miradas. El guardia de seguridad, un joven de unos 25 años, me había estado observando desde que entré. Al principio pensé que era rutinario, pero sus ojos me seguían persistentemente. Diego Morales era su nombre, según la placa en su uniforme. Era alto, delgado, con la postura tensa de alguien que toma su trabajo muy en serio. Había conseguido ese empleo apenas 3 meses atrás, después de meses buscando trabajo. En casa lo esperaban su esposa embarazada de 7 meses y su hija de 3 años. Lo que yo no sabía era que Diego estaba bajo presión extrema. Su supervisor le había dicho claramente: «Un solo ladrón que se escape bajo tu guardia y estás despedido. No podemos permitirnos empleados que no están alerta». Diego me observaba mientras yo revisaba precios. Ponía productos en el carrito. Los sacaba al ver los precios. Volvía a ponerlos. Mi comportamiento, perfectamente normal para alguien con un presupuesto limitado, le parecía sospechoso. «¿Por qué este viejo está tanto tiempo aquí?», se preguntaba Diego. «¿Por qué mira tanto los precios caros si solo compra lo barato? ¿Qué está planeando?». En la sección de carnes, me detuve largo rato frente a los cortes premium. Elena siempre había querido que comiera mejor, pero con mi pensión apenas alcanzaba para lo básico. Mientras miraba los precios, calculé mentalmente si podría permitirme un pequeño lujo. Decidí que no. Fue entonces cuando vi a la joven madre. La madre en apuros. En el pasillo de productos lácteos, una mujer de unos 30 años luchaba para mantener a sus 3 hijos en línea mientras revisaba su lista de compras. Los niños tenían entre 4 y 8 años y estaban claramente cansados e irritables. «Mami, ¿podemos comprar el cereal con chocolate?», preguntaba el mayor. «No, mi amor, es muy caro». «¿Y las galletas?». «Tampoco». Vi cómo la mujer contaba y recontaba el dinero en su billetera, separando los billetes en pequeños montones. Sus movimientos eran discretos, pero reconocí la danza familiar de alguien que debe elegir entre necesidades básicas. «A ver», murmuró, revisando su lista. «Si no compro el yogur, nos alcanza para la leche extra». Me acerqué lentamente.
fingiendo buscar algo en la misma sección. «Disculpe», le dije en voz baja. «¿Me podría ayudar a alcanzar esa leche de arriba?» Era una excusa. Mientras ella se estiraba para ayudarme, discretamente puse un billete de 50 pesos entre sus productos en el carrito. «Muchas gracias», le dije, alejándome antes de que pudiera notar el dinero. Diego había observado toda la interacción desde el final del pasillo. Para él, parecía que yo había puesto algo en el carrito de la mujer, no que había puesto dinero. Su mente de guardia entrenado interpretó: «Está plantando mercancía robada para que ella la saque del supermercado». However, la sospecha crece. Siguió observándome mientras yo continuaba mi recorrido. En el pasillo de conservas, ayudé a una señora mayor a alcanzar unas latas de tomate de un estante alto. Para Diego, parecía otra interacción sospechosa. En la sección de dulces, vi a un adolescente de unos 15 años mirando nerviosamente a su alrededor antes de tomar una barra de chocolate y meterla discretamente en su mochila. Me acerqué al muchacho. «Hijo», le dije en voz baja, «ten, para que lo pagues». Le extendí un billete de 20 pesos. El chico me miró sorprendido, con lágrimas en los ojos. «No tenía dinero para el regalo de cumpleaños de mi hermana», susurró. «No necesitas robar, solo pedirme ayuda». El muchacho sacó el chocolate de su mochila. Fue a la caja más cercana, pagó y salió corriendo del supermercado. Diego había visto solo parte de la interacción. Yo acercándome a un adolescente que actuaba sospechosamente, intercambiando algo con él, y luego el chico saliendo rápidamente del supermercado. Para él, acababa de presenciar una transacción de drogas o algún tipo de conspiración criminal. Marta se une a la sospecha. En la caja número 3 trabajaba Marta Ruiz, una mujer de 35 años que llevaba 12 años en el supermercado. Había visto todo tipo de clientes, desde millonarios hasta rateros profesionales. Su experiencia la había vuelto desconfiada, especialmente después de que su esposo la abandonara el año anterior, dejándola sola con 2 hijos. Diego se acercó a ella durante una pausa. «Oye, Marta, ¿has visto al viejo de la chaqueta azul? ¿El que cojea? Sí, lleva como 1 hora aquí. Ha estado actuando muy raro. Se acerca a otros clientes, intercambia cosas con ellos. Creo que está plantando mercancía robada». Marta miró hacia donde yo estaba, ahora en la fila para pagar. «Los viejos pobres siempre intentan algo», murmuró. «Piensan que por su edad nadie los va a sospechar». Diego sintió una mezcla de alivio y ansiedad. Alivio porque Marta confirmaba sus sospechas. Ansiedad porque tendría que confrontarme frente a todos los clientes. Pero algo en su interior seguía inquietándolo. El viejo no tenía la apariencia típica de un ladrón profesional. Sus movimientos eran lentos, deliberados, incluso cuidadosos. Y había algo en sus ojos, una tristeza profunda, que no encajaba con la astucia que esperaría de un criminal. «No sé, Marta», murmuró Diego, observándome mientras me dirigía hacia la caja. «Algo se siente mal. Parece más perdido que peligroso». «Diego», le dijo Marta con impaciencia, «llevas 3 meses en este trabajo. Yo llevo 12 años. Te estoy diciendo que algo no está bien con ese viejo». Diego se mordió el labio. Pensó en su esposa en casa, en la cuenta del hospital que acababa de llegar por el embarazo, en las palabras de su supervisor. «Un ladrón que se escape, y estás fuera». «¿Pero qué si me equivoco?», susurró. «¿Y qué si no te equivocas y pierdes el trabajo por no actuar?».
Diego cerró los ojos por un momento, luchando con su instinto. Algo le decía que yo no era una amenaza, pero el miedo a perder su empleo era más fuerte que su intuición. «¿Qué hago?», preguntó finalmente. «Tu trabajo. Revísalo antes de que salga». El momento de la verdad. Me dirigí a la caja de Marta con mi pequeña selección de productos básicos: leche descremada, pan integral, arroz, frijoles y una lata de duraznos en almíbar, el algo dulce que Elena me había pedido comprar. La fila era larga, típica de un lunes por la tarde. Había unas 20 personas esperando, familias con niños, trabajadores comprando para la semana, ancianos como yo, con sus compras modestas. Cuando llegó mi turno, Marta revisó mis productos con más atención de la normal. «Son 32 pesos», me dijo. Saqué exactamente el dinero, contándolo cuidadosamente como hacía siempre. Diego me observaba desde unos metros de distancia, su corazón latiendo violentamente. «¿Estoy haciendo lo correcto?», se preguntaba. «Parece un abuelo normal comprando comida básica. ¿Y si solo es un viejo solitario tratando de sobrevivir?». Pero entonces recordó las palabras de Marta sobre los ladrones astutos y la amenaza de su supervisor. Respiró profundo y se acercó, sus piernas sintiéndose como gelatina. «Señor», me dijo, su voz temblorosa por los nervios y la duda, «necesito revisar sus bolsillos». El supermercado entero parecía detenerse. Las conversaciones cesaron. Los niños dejaron de llorar. Incluso el hilo musical pareció bajar de volumen. «Disculpe», respondí genuinamente confundido. «¿Por qué?». «Lo hemos estado observando. Actuó de manera sospechosa durante toda su visita». «No entiendo. Solo vine a hacer mis compras». Marta se unió a la acusación. Lo vimos acercarse a otros clientes, intercambiar cosas con ellos. Sabemos que está robando». La palabra «robando» cayó como un yunque en el silencio del supermercado. Sentí como si todas las luces se hubieran enfocado en mí, como si fuera un criminal en el banquillo de los acusados. «Esto es humillante», murmuré. «No he hecho nada malo». «Eso es lo que dicen todos los ladrones», replicó Marta con crueldad innecesaria. Diego, viendo que tenía apoyo, se envalentonó. «Vacíe sus bolsillos aquí, delante de todos». Buena canción. La humillación pública. La fila había crecido hasta incluir más de 20 personas. Algunos sacaron sus teléfonos para grabar. Otros simplemente observaron con esa fascinación morbosa que despiertan las tragedias ajenas. «Pobrecito, debe tener demencia», murmuró una señora mayor. «Ya dejen en paz al abuelo», dijo un hombre de mediana edad, pero su protesta se perdió en el murmullo general. Los adolescentes de la fila ya estaban grabando para TikTok, susurrando entre ellos sobre el viejo ladrón que habían atrapado. «No soy un criminal», dije, mi voz quebrada por la vergüenza. «He servido a este país durante 30 años. Los criminales siempre tienen excusas», respondió Diego, ahora completamente convencido de mi culpabilidad. Con manos temblorosas, vacié mis bolsillos sobre el mostrador de la caja. El contenido era patético en su simplicidad. Mi billetera gastada, un paquete de pañuelos de papel, mis llaves de casa y 2 objetos que cambiaron toda la atmósfera. Una fotografía de Elena en su vestido de boda, amarillenta por el tiempo pero perfectamente preservada. Y la lista de compras escrita con su letra temblorosa. «¿Qué es esto?», preguntó Diego tomando la lista. «Es de mi esposa», respondí, mi voz apenas un susurro. «Murió hace 2 años. Era su última lista de compras».
Algunos en la fila comenzaron a murmurar con simpatía, pero Diego no se dejó conmover. Eso no explica por qué actuó de manera sospechosa toda la tarde. También había 200 pesos extra en mi billetera, dinero que había traído específicamente para ayudar a otros. Son para ayudar a la señora de adelante, expliqué. Tiene 3 niños y vi que no le alcanzaba el dinero. La joven madre que había estado en la fila se quedó pálida al escuchar esto. Había encontrado el dinero entre sus productos y no sabía de dónde había salido, pero Diego estaba demasiado comprometido con su acusación para retroceder. Eso no explica su comportamiento. Vamos a llamar a la policía. La intervención del gerente. El ruido había atraído la atención de Carlos Rivera, el gerente del supermercado. A los 45 años, Carlos había trabajado en retail toda su vida, escalando desde cajero hasta su posición actual. Tenía experiencia suficiente para saber que las situaciones como esta podían explotar rápidamente en las redes sociales. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó, acercándose con autoridad. «Atrapamos a un ladrón», respondió Diego con orgullo. «Este viejo estuvo actuando sospechoso toda la tarde». Carlos me miró. Vio a un anciano digno, pero humillado, vestido modestamente, pero con cuidado, sosteniendo una fotografía de su esposa muerta y una lista de compras que claramente tenía valor sentimental. ¿Qué evidencia tienen de que robó algo? Su comportamiento fue muy sospechoso, insistió Marta. Se acercaba a otros clientes, intercambiaba cosas con ellos. Eso no es evidencia de robo, dijo Carlos. Vamos a revisar las cámaras de seguridad antes de hacer acusaciones. Diego se sintió aliviado. Estaba seguro de que las cámaras confirmarían sus sospechas. Los problemas técnicos. Nos dirigimos a la oficina de seguridad en la parte trasera del supermercado. La pequeña habitación tenía múltiples monitores mostrando diferentes ángulos del supermercado. Carlos se sentó frente a la computadora principal. «Vamos a revisar la cámara del pasillo de lácteos primero», dijo, tecleando comandos. La primera pantalla mostró solo estática. «Problemas técnicos», murmuró Carlos, frustrado. «Vamos con la cámara del pasillo de conservas». Diego sonrió con satisfacción. «¿Ve? No hay pruebas. Sabía que este viejo estaba tramando algo». Yo me sentí desesperado. «Por favor, revisen otras cámaras. Yo no he robado nada». La segunda cámara funcionaba, pero solo mostraba una vista parcial de mis interacciones. Sin audio y con un ángulo limitado. Mis acciones se veían genuinamente sospechosas, acercándome a desconocidos, intercambiando objetos, actuando nerviosamente. «¿Ven?», dijo Diego triunfante, pero su voz llevaba un dejo de incertidumbre. Obviamente estaba haciendo algo ilegal. Carlos frunció el ceño profundamente. En la pantalla granulada, realmente parecía que yo estaba plantando algo en el carrito de la joven madre. El ángulo hacía que mis movimientos se vieran furtivos, casi culpables. Esto realmente se ve mal», murmuró Carlos, dubitativo. «Pero algo no me cuadra. Por un momento terrible, incluso yo mismo dudé de mi propia memoria. ¿Había hecho algo que pudiera malinterpretarse? ¿Era posible que mis acciones inocentes realmente parecieran criminales?» Marta asintió con satisfacción. «Los ladrones viejos son los más astutos. Saben exactamente cómo verse inocentes». Diego se sintió aliviado, pero aún inquieto. La evidencia parecía apoyarlo, pero algo en mi dignidad silenciosa lo perturbaba. Carlos se rascó la cabeza, claramente conflictuado. «Hay una tercera cámara», dijo finalmente, como si fuera su última esperanza de claridad. «La de alta definición en el área de cajas.
Si esto va a resolverse, será con esa grabación. La revelación. La tercera cámara tenía alta resolución y una vista panorámica perfecta. Carlos retrocedió la grabación hasta el momento en que entré al supermercado. Lo que vimos cambió todo. Primera escena. En el pasillo de lácteos, la cámara mostró claramente cómo ayudé a la joven madre. Se veía perfectamente cómo puse un billete de 50 pesos entre sus productos, no cómo planté mercancía robada. Segunda escena. En conservas, ayudé a la señora mayor a alcanzar las latas. La cámara mostró mis movimientos lentos y cuidadosos, claramente limitados por mi cojera, no furtivos o criminales. Tercera escena. Con el adolescente, la cámara capturó toda la conversación. Se veía cómo el muchacho había robado el chocolate, cómo yo le di dinero, y cómo él fue a pagarlo honestamente. Cuarta escena. En múltiples momentos durante mi visita, las cámaras me mostraron contando dinero cuidadosamente, no para planear un robo, sino para asegurarme de que tenía suficiente para ayudar a otros. El silencio en la oficina era ensordecedor. Diego palideció al ver la evidencia real de mis acciones. Marta se quedó boquiabierta, procesando lentamente que había acusado a un hombre inocente de ser criminal. Pero Carlos se había quedado completamente inmóvil. Miraba la pantalla con una expresión de shock que no tenía nada que ver con mis acciones en el supermercado. «¿Usted es Ramón Vázquez?», preguntó con voz temblorosa. «Sí», respondí confundido. «¿Nos conocemos?». Carlos se acercó a la pantalla, mirando mi rostro con incredulidad. «¿Usted trabajó en el cuerpo de rescate de emergencias?». «Durante 30 años. ¿Por qué?». El reconocimiento. Carlos se volvió hacia mí con lágrimas en los ojos. «Usted salvó a mi familia hace 15 años, durante las inundaciones del Río Grande». El recuerdo me golpeó como un rayo. Las inundaciones de 2009 habían sido las peores en la historia de la región. Durante 3 días, mi equipo había trabajado sin descanso, evacuando familias atrapadas. «¿Carlos Rivera?», murmuré, recordando súbitamente. «¿La familia con 2 niños pequeños en la casa de 2 pisos?» «Sí», sollozó Carlos. «Yo tenía 30 años. Mi esposa estaba embarazada de 8 meses y teníamos 2 niños, de 5 y 7 años. La memoria regresó vívidamente. Era el segundo día de las inundaciones y habíamos recibido reportes de una familia atrapada en el segundo piso de una casa que estaba siendo rodeada por las aguas crecientes. Cuando llegamos, la situación era desesperante. El agua había subido hasta las ventanas del primer piso y la corriente era demasiado fuerte para usar botes convencionales. Tendríamos que evacuar a la familia persona por persona, usando una soga desde una ventana del segundo piso. «Recuerdo», le dije a Carlos, «tuvimos que sacarlos uno por la ventana». «Usted fue el último en salir», dijo Carlos, su voz quebrada por la emoción. «Después de asegurar que todos estuviéramos a salvo, usted saltó al agua. La corriente lo arrastró contra los bloques de concreto. Recordé el dolor punzante en mi pierna cuando golpeé contra los escombros sumergidos, la lesión que me dejó cojeando para siempre. Por eso cojea», continuó Carlos. «Se lastimó salvando a mi familia». Diego y Marta escuchaban en silencio absoluto, procesando la magnitud de su error. «Mis hijos están vivos gracias a usted», dijo Carlos. «Mi nieto existe porque usted arriesgó su vida por nosotros». «Solo hacía mi trabajo», respondí, como había hecho siempre. «No», dijo Carlos firmemente.
Usted hizo mucho más que su trabajo, y durante años hemos estado buscándolo para agradecerle. On the other hand, las consecuencias inmediatas. Carlos se volvió hacia Diego y Marta con una furia controlada, que era más aterradora que cualquier grito. ¿Saben lo que hicieron?, les preguntó con voz helada. Acusaron públicamente de ladrón al hombre que salvó a mi familia. Diego tartamudeó una disculpa, pero Carlos lo interrumpió. Diego, estás despedido, efectivo inmediatamente. Pero señor, yo solo... No solo por esto. Por tu falta de humanidad, por tu prejuicio, por humillar a un héroe. Se volvió hacia Marta. Y tú, Marta, 12 años trabajando aquí, y usas esa experiencia para maltratar a un cliente inocente. También estás despedida. Carlos, por favor, tu amargura personal no justifica destruir la dignidad de otros. Ambos ex empleados salieron de la oficina en silencio, cargando el peso de sus acciones y las consecuencias de sus prejuicios. El retorno al supermercado. Cuando regresamos al área de cajas, la noticia ya se había extendido. Los clientes que habían presenciado mi humillación inicial esperaban ansiosamente para saber qué había pasado. Carlos pidió atención general por el altavoz. Estimados clientes, quiero informarles que el señor Ramón Vázquez fue falsamente acusado de robo esta tarde. Las cámaras de seguridad han demostrado no solo su inocencia, sino que sus acciones durante su visita fueron consistentemente generosas y altruistas. Un murmullo recorrió el supermercado como una ola. Una mujer joven que había estado grabando con su teléfono se llevó las manos a la boca, sus ojos llenándose de lágrimas de vergüenza. «Dios mío», susurró. «Compartí el video en mis redes sociales. Tengo que borrarlo». Un hombre mayor que había estado en la fila movía la cabeza con incredulidad. «50 años tengo», murmuró a su esposa, y nunca había visto algo así. Un héroe tratado como criminal. Los adolescentes que habían grabado para TikTok se miraron entre sí con horror. «Éramos nosotros los que estábamos actuando mal», susurró uno de ellos. Una madre con un bebé en brazos comenzó a llorar abiertamente. «Pensé lo peor de él», sollozó. «Mi propio abuelo fue veterano, y yo juzgué a este señor por su apariencia. Además», continuó Carlos, «quiero que sepan que el señor Vázquez es un veterano del Cuerpo de Rescate que dedicó 30 años de su vida a salvar a otros, incluida mi propia familia». El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el zumbido de los refrigeradores. Entonces, como si fuera una revelación colectiva, las expresiones en los rostros de los presentes comenzaron a cambiar. Un empresario de traje caro que había estado murmurando sobre ancianos problemáticos palideció y bajó la cabeza. Una cajera joven en otra fila se llevó la mano al corazón, recordando probablemente a su propio abuelo. «No puede ser», murmuró una señora que había estado particularmente vocal durante mi humillación. «Un héroe. Y nosotros». El peso colectivo de la realización cayó sobre el supermercado como una manta pesada. No solo habían presenciado una injusticia, habían sido cómplices silenciosos de ella. La joven madre con 3 hijos se acercó con lágrimas corriendo por sus mejillas, sus manos temblando visiblemente. «Usted pagó parte de mis compras», me dijo. Su voz quebrada no solo por la culpa, sino por una vergüenza profunda que la consumía. Y cuando lo acusaron, cuando vi que necesitaba que alguien hablara por él, no dije nada. Me quedé callada como una cobarde.
Sus 3 hijos la miraban confundidos, sin entender por qué su madre lloraba tan intensamente. «No tenías por qué hacerlo», le respondí. «Entiendo que fue confuso». «No», insistió, secándose las lágrimas que seguían cayendo. «No fue confuso, fue cobardía. Sabía que algo no estaba bien. Sabía que usted había sido amable conmigo, pero tuve miedo de involucrarme. ¿Qué tipo de persona soy si no defiendo a quien me ayudó?» El hombre de mediana edad que había protestado débilmente durante mi acusación se acercó con los puños apretados, claramente furioso consigo mismo. Yo traté de defenderlo, pero no insistí lo suficiente. Dijo con voz ronca de emoción: «Cuando vi que era mayoría contra usted, me rendí. Me avergüenzo de mi silencio. Mi padre siempre me dijo que el mal triunfa cuando los buenos no hacen nada». Se golpeó el pecho con el puño. Hoy fui parte del problema. La señora mayor, que había hecho comentarios sobre mi posible demencia, se acercó caminando con dificultad, sus ojos rojos de haber llorado. «Pensé que tenía demencia cuando me ayudó con las latas», me confesó, su voz temblando de arrepentimiento. Asumí que un viejo confundido estaba molestando a los clientes. En mi cabeza ya lo había catalogado como un problema en lugar de ver su bondad. Tocó mi brazo suavemente. Mi difunto esposo también era veterano. Si alguien lo hubiera tratado como yo lo traté a usted. No pudo terminar la frase. Los adolescentes que habían grabado la confrontación inicial se acercaron como un grupo, todos con las cabezas bajas, sus teléfonos en las manos. «Señor», dijo el mayor de ellos, «ya borramos todos los videos, pero eso no es suficiente. También los que compartimos», añadió una chica, claramente avergonzada. Tuvimos que explicarle a todos que estábamos equivocados. «¿Por qué lo hicieron?», les pregunté con genuina curiosidad, no con reproche. «¿Por qué?». El adolescente luchó con las palabras. «Porque pensamos que sería divertido, como entretenimiento. No pensamos que era una persona real con sentimientos reales». La chica añadió con voz muy pequeña: «Mi abuela dice que esta generación no tiene respeto. Ahora entiendo a qué se refería». «Gracias», les dije, «pero espero que hayan aprendido algo de esto». «Sí, señor. Aprendimos que no debemos juzgar a las personas por su apariencia». El retorno del adolescente. 20 minutos después. Mientras Carlos organizaba disculpas oficiales, vi una figura familiar corriendo hacia nosotros. Era el adolescente que había intentado robar el chocolate, acompañado por una mujer que asumí era su madre. «Ese es él», gritó el muchacho, señalándome. «Ese es el señor que me ayudó». La madre, una mujer de unos 40 años con uniforme de enfermera, se acercó con los ojos llenos de lágrimas. «Señor», me dijo, «mi hijo me contó lo que usted hizo. No tenía dinero para el regalo de cumpleaños de su hermana pequeña». El adolescente bajó la cabeza, avergonzado. «Pensé que no tenía otra opción», murmuró. «Todos los adultos me juzgan por mi apariencia, por mi ropa vieja. Pensé que usted también me juzgaría». «Hijo», le dije, «nunca necesitas robar, solo pedir ayuda. Hay personas buenas dispuestas a ayudar si das la oportunidad». La madre abrazó a su hijo. Le enseñó a mi hijo algo que yo no había podido enseñarle, que existen personas buenas en el mundo que ayudan sin esperar nada a cambio. Carlos observó la escena con una mezcla de admiración y determinación. «Esto tiene que cambiar», murmuró, «no solo en mi supermercado, sino en toda nuestra sociedad». Pero que esas eran las nuevas políticas.
Una semana después, Carlos me llamó a su oficina. «Ramón», me dijo, «quiero ofrecerle algo». «¿Qué es?» «Un trabajo. Como consultor de servicio al cliente, especialmente para ayudarnos a atender mejor a clientes mayores y vulnerables». La oferta me sorprendió. «Carlos, aprecio el gesto, pero no necesito caridad». «No es caridad, es una necesidad». Este incidente me abrió los ojos a problemas que no sabía que existían en mi propio negocio. Me explicó las nuevas políticas que había implementado. 1. Programa Dignidad del Cliente. Entrenamiento obligatorio para todos los empleados sobre no discriminación y servicio respetuoso. 2. Protocolo de acusaciones. Nunca más se haría una acusación pública sin evidencia clara de las cámaras de seguridad. 3. Descuentos para veteranos. 20% de descuento para todos los veteranos militares y de servicios de emergencia. 4. Programa de asistencia discreta. Empleados entrenados para identificar y ayudar discretamente a clientes que necesitaran asistencia financiera. Además, añadió Carlos, quiero que usted ayude a entrenar a nuestro personal. ¿Quién mejor que usted para enseñar sobre servicio desinteresado? Acepté la oferta, no por el dinero, sino porque vi una oportunidad de honrar la memoria de Elena ayudando a otros. 3 meses después. Mi primer día como consultor llegó 3 meses después del incidente. Carlos había organizado una reunión con todo el personal del supermercado para presentar las nuevas políticas. «Quiero que conozcan a Ramón Vázquez», dijo Carlos al grupo de 30 empleados. Algunos de ustedes recordarán el incidente de hace 3 meses. Otros son nuevos y solo han escuchado la historia. Los empleados me miraron con una mezcla de curiosidad y respeto. El señor Vázquez nos va a ayudar a asegurar que nunca más un cliente sea tratado injustamente en nuestro establecimiento. Durante mi presentación, compartí no solo mi experiencia en el supermercado, sino también lecciones de mis 30 años en servicios de emergencia. En Rescate, les expliqué, aprendemos que cada persona tiene una historia que no conocemos. La mujer que parece confundida puede estar lidiando con demencia. El hombre que actúa nervioso puede estar comprando con sus últimos pesos. El adolescente que se ve sospechoso puede estar desesperado por ayudar a su familia. Una cajera nueva levantó la mano. ¿Cómo podemos saber la diferencia entre alguien que realmente necesita ayuda y alguien que está tratando de robarnos? Muy buena pregunta, respondí. La respuesta es: traten a todos con dignidad hasta que tengan evidencia real, no sospechas. De lo contrario, la dignidad no se pierde por darla generosamente. Otro empleado preguntó sobre los protocolos de seguridad. No estoy diciendo que ignoren la seguridad, aclaré. Estoy diciendo que la verdadera seguridad viene de crear un ambiente donde todos los clientes se sienten respetados y valorados. La transformación de Diego. 6 meses después del incidente, recibí una visita inesperada. Diego Morales tocó la puerta de mi casa un domingo por la tarde. Lo encontré cambiado. Ya no tenía la arrogancia nerviosa del guardia de seguridad. Sus ojos mostraban una humildad que había aprendido a través del sufrimiento. «Señor Vázquez», me dijo, «sé que no tengo derecho a pedirle esto, pero podría escucharme». Lo invité a pasar y le preparé café. Después de que me despidieron, comenzó. Pasé semanas sin poder dormir, no solo por perder el trabajo,
sino por darme cuenta del tipo de persona que me había convertido. «¿Qué ha estado haciendo?», le pregunté. «Conseguí trabajo en el Centro de Servicios Sociales. Ayudo a familias de bajos recursos a acceder a servicios gubernamentales. Eso suena noble. Aprendí de mi error con usted. Ahora trato de ver a cada persona como alguien con una historia importante, no como una amenaza potencial». Diego me contó que había comenzado a hacer trabajo voluntario en un hogar de ancianos los fines de semana. «Los veteranos allí me han enseñado tanto», dijo. «Hombres y mujeres que sirvieron a su país y ahora luchan contra la soledad y el olvido». «¿Por qué vino a verme?», le pregunté. «Porque usted me enseñó algo que mi trabajo anterior nunca pudo enseñarme, que proteger realmente significa cuidar, no sospechar. Hablamos durante 2 horas. Cuando se fue, supe que el joven que había salido de mi casa era completamente diferente del guardia que me había humillado meses atrás. «Señor Vázquez», me dijo antes de irse, «gracias por no odiarme. No sé cómo va a perdonarme, pero voy a pasar el resto de mi vida tratando de ser digno de esa lección». Tanent, el primer aniversario. 1 año después del incidente, Carlos organizó un evento especial en el supermercado. Lo llamó Día de la Dignidad, una celebración anual para recordar la importancia de tratar a todos los clientes con respeto. El supermercado estaba decorado con fotos de veteranos locales y historias de clientes que habían sido ayudados por el nuevo programa de asistencia discreta. Durante mi discurso, miré al público reunido: empleados actuales, clientes regulares, familias del barrio y varios veteranos que habían venido a apoyar el evento. «Hace 1 año», comencé, «pensé que había perdido mi dignidad en estos pasillos, pero descubrí que la dignidad no se puede robar, solo se puede regalar o proteger. Todos tenemos la oportunidad todos los días de elegir cómo tratar a los demás. Podemos elegir ver amenazas o ver oportunidades de bondad». Vi a Diego en la multitud, ahora trabajando como coordinador del programa de voluntarios del supermercado. Marta también había venido, aunque ya no trabajaba allí. Había comenzado terapia para lidiar con su amargura, y ahora voluntariaba en un centro de servicio comunitario. Elena, mi esposa, siempre decía que la vida nos da suficiente para vivir dignamente. Lo mínimo que podemos hacer es compartir esa dignidad con otros. Saqué la fotografía de Elena y la lista de compras que siempre llevaba conmigo. Su último regalo no fue esta lista de compras. Su último regalo fue enseñarme que ayudar a otros es la mejor medicina para la soledad. Al final del evento, una niña pequeña se acercó con su madre. «¿Usted es el señor héroe?», me preguntó con esa honestidad directa que solo tienen los niños. «Soy solo un señor que trata de ayudar cuando puede. Mi mamá dice que los héroes no necesitan capas, solo necesitan corazones bondadosos». Su madre sonrió. Ella quería conocer al hombre sobre quien hemos leído en el periódico. Ardeuna. Reflexiones finales. Ahora, 2 años después de aquel lunes que cambió mi vida, escribo estas memorias en la misma mesa donde Elena solía hacer sus listas de compras. El supermercado San Rafael se ha convertido en un modelo nacional de servicio al cliente inclusivo. Otros supermercados han enviado delegaciones para aprender sobre nuestros programas. La historia se ha compartido en conferencias de servicio al cliente a través del país. Pero, para mí, el verdadero cambio no está en los reconocimientos o la atención mediática. Está en los pequeños momentos,
cuando veo a un empleado ayudando pacientemente a un cliente mayor, cuando un guardia de seguridad se acerca con respeto en lugar de sospecha, cuando un cliente ayuda discretamente a otro sin esperar reconocimiento. Diego ahora dirige un programa nacional para reformar las prácticas de seguridad minorista, enfocándose en dignidad del cliente. Marta se convirtió en consejera de familias en crisis, usando su propia experiencia de dolor para ayudar a otros. La joven madre que ayudé aquel día ahora trabaja como voluntaria en el programa de asistencia del supermercado, identificando discretamente a otras familias que necesitan apoyo. El adolescente se graduó de la secundaria con honores y estudia trabajo social, inspirado por aprender que la bondad existe y que siempre hay alternativas a la desesperación. Pero las historias que más me conmueven son las que nunca conoceré completamente. Los clientes mayores que ahora son tratados con respeto en lugar de sospecha. Las familias que reciben ayuda discreta cuando la necesitan. Los empleados que han aprendido a ver oportunidades de bondad en lugar de amenazas. Elena tenía razón. La vida nos da lo suficiente para vivir dignamente. Y cuando compartimos esa dignidad, se multiplica de maneras que nunca podríamos imaginar. Cada lunes sigo haciendo mis compras en el mismo supermercado, siguiendo la lista que Elena escribió con sus últimas fuerzas. Pero ahora esa lista significa algo diferente. No es solo un recuerdo del pasado, sino una guía para el futuro, un recordatorio de que cada acto de bondad, por pequeño que sea, puede cambiar una vida. Y a veces, si tienes suficiente suerte, puede cambiar toda una comunidad. Esta historia nos recuerda que nuestros prejuicios pueden cegarnos a la bondad que nos rodea todos los días. ¿Has juzgado alguna vez a alguien por su apariencia? ¿Has sido testigo de discriminación por edad en lugares públicos? ¿Crees que todos merecemos ser tratados con dignidad, independientemente de nuestra situación económica? Comparte tu experiencia en los comentarios sobre cómo pequeños actos de bondad han impactado tu vida. Esta es una historia basada en eventos reales, pero dramatizada para fines narrativos. Los nombres han sido cambiados para proteger la privacidad de los involucrados.